Profesor, no lo escucho. Bueno, si es que está hablando, no lo escucho. Sí, yo tampoco, profe. No, profe, yo tampoco. Ok, ¿ya me escuchan? Ahora sí me escuchan, ¿ya bien? Ahora sí. Sí, profe, ya se escucha. Sí, profe, gracias. Ok, tenía un problema con con el micrófono, perdón. Bueno, me regreso a la presentación. Ok, bueno, va de nuevo todos los avisos.
En el Classroom acabo de subir una actividad. Esa actividad, como yo les mencioné, es opcional, no genera calificación, pero bueno, la intención de esa actividad es que quienes lo desarrollen les sirva a ustedes como repaso y a mí para ver qué también asimilaron el tema, ¿no? O sea, a lo mejor aquellos que lo suban, bueno, yo revisaré su trabajo y les diré dónde hubo ciertos detalles, si es que existen, o si no, bueno, pues simplemente les comento que estuvo bien realizada la actividad. Les repito, esa actividad es opcional, esa actividad es a consideración de cada uno de ustedes. Ok, les mencionaba también o intentaba mencionarles porque ya me di cuenta que no me oyeron nada, que esta clase vamos a ver otros métodos gráficos y yo les había comentado la clase anterior que, que íbamos a ver también estas gráficas financieras. Sin embargo, bueno, ayer que estuve preparando la clase, me di cuenta que ambos temas son extensos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver los métodos gráficos más comunes, que son los que nos pide el programa, y la próxima clase le dedicamos, ya sea toda la clase o la mayor parte de la clase, a ver esas gráficas financieras. Digo, no tenemos problema, el calendario de clases nos permite, no nos vamos a atrasar. Entonces yo prefiero que hoy trabajemos con estas gráficas, las entendamos y con eso los que quieran hagan la actividad que está publicada en Classroom. También les había comentado, les había mandado un mensaje en Classroom con unos datos sobre la edad y el género de unos, bueno, serían ahora sus compañeros que están en quinto, cuando yo los tuve en tercero, son los datos que ellos obtuvieron. El número, bueno, va a ser la edad y la letra sería su género. M si es mujer, H si es hombre. Entonces, con esa información es que yo necesitaría que ustedes crearan las actividades o desarrollaran más bien toda la actividad que se encuentra publicada en Classroom una vez que terminemos de ver el tema de hoy. Ok, creo que esos ya son los avisos. Bueno, también por ahí les compartí en Classroom un aviso que nos mandaron a nosotros sobre la biblioteca digital. Creo que sería bueno que ustedes entraran para ver qué es qué herramientas les van a dar para buscar bibliografía. Y bueno, pues no está de más que entraran a esas reuniones, ¿no? Ahí está compartido en Classroom para quien le interese. Y tengo entendido que creo que es del 5 al 9 de octubre, o sea, sería la próxima semana. Ahí están los horarios, ahí está todo, ¿no? Ok, creo que no hay más avisos que dar. Si me acuerdo, bueno, pues se los voy mencionando. Ok, retomando este tema de los métodos gráficos, la reunión anterior, o más bien ya reuniones anteriores, nosotros habíamos estado trabajando con el histograma. Y yo les mencionaba, bueno, que en estadística es uno de las gráficas que más se utilizan. En el caso específico de economía, bueno, también esa gráfica se utiliza muchísimo, pero también podemos estar utilizando otro tipo de gráficas. Incluso la clase pasada finalizamos viendo lo que sería esta gráfica circular o de pastel y yo les mencionaba, o más bien les menciono, que si bien ya existe software que nos permite hacer este tipo de gráficas, nosotros nomás vaciando los datos, es bueno por conocimiento general, por cultura general, saber cómo se puede realizar esto de manera manual. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez en algún momento tengamos nosotros que realizar la gráfica de manera
manual. Para hacer esta gráfica circular, yo les menciono que para obtener cada una de estas rebanadas, se tendría que multiplicar el porcentaje relativo de cada clase por el número 360. ¿A qué me refiero con porcentaje relativo? Me refiero a cuando nosotros hacemos nuestra tabla de frecuencias, tenemos una que se llama frecuencia relativa. Si bien yo les he pedido que la expresemos en decimales, porque esa, digamos que es la forma, ahora sí que valga la redundancia, la forma formal de expresar los datos, esas cifras decimales tendríamos que, bueno, de acuerdo con esta fórmula, que convertirla a cifras expresadas en porcentajes. Entonces, esa cifra que tengamos expresada en porcentajes, la tendríamos que dividir entre un 100% y el valor que nos dé, multiplicarlo por 360. ¿Por qué por 360? Bueno, porque si recuerdan sus clases de geometría, se recordarán que los círculos tienen 360 grados y el resultado que obtengamos de aplicar esta fórmula serán los grados que nosotros tendremos que buscar en un transportador para poder ir haciendo cada una de estas rebanadas o de estas partes en nuestra gráfica circular. Ok, vamos, yo lo voy a hacer obviamente en Paint, esta gráfica circular, para que vean cómo se va realizando, y ustedes, bueno, lo podrían hacer en su cuaderno con un juego de geometría, con un compás y con un transportador. Ok, entonces me cambio a Paint y vamos a volverlo a hacer desde el principio para que no queden dudas. Primeramente, con el compás, nosotros tendríamos que trazar nuestro círculo. ¿Ok? Una vez que trazamos el círculo, nosotros tenemos que buscar el radio. El radio va a ser, si ustedes recuerdan sus clases, va a ser el punto que parte, más bien la línea que parte del centro del círculo hacia cualquier punto de su circunferencia. O sea, puede ser aquí, puede ser acá, puede ser en cualquier parte del círculo, ¿no? De la circunferencia. Para que sea más fácil hacerlo de forma manual, trazamos el radio de forma horizontal. Ok, ya que tenemos trazado el radio de forma horizontal, ¿qué sigue? Ustedes en su casa tendrían que acomodar el transportador justamente en el centro, en el radio, y el transportador les debe indicar en la circunferencia los 0 grados. Ok, ¿qué va a suceder? Si yo tenía, recordando el ejercicio anterior, que nuestros datos estaban, si no mal recuerdo, para el último intervalo, que era el que queríamos nosotros señalar, estaba en punto 1333. Ok, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Qué diría la fórmula que tendría yo que hacer? Bueno, la fórmula me diría que sería 13.33% entre, vamos a dejar un espacio para que se vea bien, entre el 100% y a estos valores, al valor que yo me dé, lo voy a multiplicar por 360, que son los grados. ¿Qué resultado me da? ¿Qué resultado tengo yo aquí? El resultado que me da sería 47.9880. ¿Ok? Ya que tengo ese valor, pongo mi transportador, fijándome que aquí estén los 0 grados en la forma horizontal, y busco sobre el transportador
los 47.9880 grados. Obviamente los transportadores son muy pequeños, entonces más o menos me va a tener marcado los 45 grados. Ok, yo ahí tendría que medirle, ¿no? Que ajustarle. Vamos a suponer que los 47.98 grados se encuentran aquí. Ok, yo trazo la línea a 47 grados y ya obtuve la primera rebanada de este círculo. ¿Qué seguiría? Bueno, probablemente yo tengo entonces, para mi siguiente dato, no lo sé, 6.67%. ¿Sí? Hago exactamente lo mismo. 6.67 entre el 100% y este resultado lo multiplico por 360. ¿Cuál sería el resultado? 24.012. 24.012. Ok, bueno, ahorita no tengo la calculadora a la mano, pero dicen su compañera que es 24.012. ¿Qué voy a hacer? Sí, está bien. Ahora pongo... Ok, muchas gracias. ¿Qué voy a hacer? Ahora de nuevo vuelvo a poner el transportador aquí, fijándome que ahora los 0 grados estén sobre esta línea inclinada. Ahora el transportador va a tener aquí 0 grados y yo buscaré dónde me marca el 24.012. Voy a suponer, bueno, ustedes lo harían obviamente mejor, que aquí se encuentra el 24.012. ¿Qué sigue? El siguiente dato, el siguiente dato, el siguiente dato. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento donde yo ya tengo todo mi círculo fraccionado, ¿sí? Y bueno, ya lo último que me faltaría, pues sería ir iluminando, ¿no? Cada uno de las partes e irlas representando. Yo podría decir entonces que este cuadro que el área roja va a ser la que represente el 13, bueno, estos 47 grados, que representa el 13.33%, y el área naranja sería justamente esta, ¿no? O bien podría utilizar las etiquetas, también es válido poner aquí las etiquetas y decir, ok, aquí está el 13.33%. Vamos a usar un color negro para que... Y aquí se encuentra el 6.67%, y etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de los valores que yo vaya obteniendo. Incluso hablábamos la vez pasada que este 13% era del cobrador lo que le mandaba a jurídico. Y también puedo poner una incobrables, una etiqueta que diga, esto es lo que a ti te interesa, ¿no? A mí me interesa demostrar que el 13% de la cartera que tiene ese cobrador está considerada de clientes incobrables. ¿No tenemos dudas cómo se hizo este círculo? ¿Cómo se hizo esta gráfica? Digo, es sencilla, ¿no? Profe, todo bien. Está bien, profe. Ok, sale. Entonces, bueno, pues ahí ustedes podrían ahí terminar el círculo, ¿no? De manera manual. Ok, vamos a regresar a la presentación. Y pasamos a la siguiente gráfica que se conoce como diagrama de barras. El diagrama de barras lo que va a servir es generalmente para expresar datos que fueron colectados en distintos periodos de tiempo. O sea, aquí nuestra variable va a ser el tiempo. Nuestra ordenada casi siempre sería el tiempo y lo que cambiaría sería nuestra abscisa.
Muchas veces lo que vamos a hacer aquí, o para lo que sirve este diagrama de barras, es para comparar a lo mejor dos tipos distintos de observaciones, pero que su común denominador es el tiempo. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo. Aquí tenemos la siguiente tabla que va a mostrar el desglose por nivel académico y género de los empleados de un despacho de asesores, ¿no? ¿Cómo se llama? El periodo que vamos a utilizar va a ser de 2004 a 2007 y obviamente, bueno, es un periodo anual, ¿no? Vamos a ver resultados de forma anual. ¿Qué obtenemos? Obtenemos la siguiente tabla, nos dan la siguiente tabla. Si nosotros revisamos, primeramente tenemos el total de empleados. En 2004 eran 100, después fueron 115, después bajó a 110 y en 2017 se creció un 50% en comparación con 2004, ¿no? Hasta 2007, que es donde tenemos datos, son los datos más altos. ¿Cómo se encuentran ordenados esos datos? Bueno, primeramente están divididos en dos grandes grupos, que serían los profesionistas y los no profesionistas. ¿Qué podríamos entender como no profesionistas? A lo mejor en este despacho, pues probablemente sea gente de intendencia o gente que no ha terminado su carrera, que se encuentra como pasante o se encuentra haciendo prácticas profesionales. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Y a su vez, cada uno de estos grupos se encuentra dividido por género, en hombres y en mujeres. Y bueno, vamos viendo la relación. Primeramente había 37 contra 3 mujeres y la relación ha ido cambiando conforme pasan los años. Lo mismo sucede con los no profesionistas. Había más hombres, 50 hombres no profesionistas versus 10 mujeres no profesionistas y también fueron avanzando los datos. ¿Qué podemos obtener de esta información? Realmente podríamos obtener muchas gráficas, pero una que se utiliza mucho, sobre todo ha tomado mucho importancia en los últimos años, es las gráficas que nos muestren la igualdad de género o igualdad laboral. Entonces, podríamos crear una gráfica, o podemos más bien crear una gráfica que nos muestre cómo se encuentra la composición por género a partir de los años, cómo ha ido cambiando conforme han pasado los años, sin importar si se trata de profesionistas o de no profesionistas. Este es el caso de esta empresa. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedarían estas barras. Aquí hago la aclaración. Obviamente, bueno, yo les comentaba que mi Excel, tengo la última versión y en vez de ayudarme me ha perjudicado. Las barras originalmente deberían de presentarse todas juntas, pero bueno, Excel, no sé, yo creo que por creer que se ve más bonito, los programadores de Excel decidieron ponerle estos espacios que realmente a mí no me servirían. Pero bueno, esa es una aclaración que tengo que hacer. Ok, regresando a la gráfica o a este diagrama de barras, nosotros podemos ver de manera más rápida cómo se encuentra la composición o cómo ha sido la composición por género de los empleados que trabajan en esta empresa. Y obviamente, bueno, en todos los años notamos predominancia de los varones con respecto a las mujeres. ¿Qué es algo importante que vemos? Que si bien los hombres hay mayoría, realmente en el año 2007 esa mayoría, bueno, de todos modos ha permitido que ingresen más mujeres a esta empresa. Podríamos a lo mejor, si tuviéramos los datos a la mano, un ejemplo que podríamos utilizar es la cantidad o el comparativo por género
en la carrera de economía a lo largo de los años. Por ejemplo, en la FES Acatlán, desde que se creó en el 75 al día de hoy, a lo mejor esa gráfica anual nos mostraría cómo ha ido evolucionando la composición de la planta de alumnos, bueno, de los alumnos. Y muy probablemente, digo yo sin tener esos datos realmente a la mano, podría asegurarles que muy probablemente las primeras 5 generaciones era mayoritario la cantidad de varones que se encontraban estudiando economía en comparación con las mujeres. Es más, podríamos tal vez asegurar que hubiera grupos donde no hubiera ni una sola mujer. ¿Por qué razones? Bueno, pues las razones de los paradigmas que se tenían antes, ¿no? Que las carreras debían de ser enfocadas a los varones y obviamente, bueno, las carreras que incluyen matemáticas, se tenía antes la idea de que eran carreras enfocadas para hombres, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, podemos irnos dando cuenta que por lo menos en el caso de economía, la situación ha cambiado muchísimo y ahora podríamos asegurar que tenemos, o por lo menos yo lo que reviso cada que me dan mis listas, que tenemos pues balanceada la situación, ¿no? O sea, a lo mejor habrá una diferencia de 1 o 2 alumnos, casi siempre todavía siguen habiendo más hombres que mujeres, bueno, pero es 1 o 2, o sea, realmente es una relación casi del 50%. Eso considero está bien y nos muestra que afortunadamente, bueno, pues las mujeres se han ido incorporando y se han ido profesionalizando conforme han pasado los años, lo cual a mí se me hace muy bien. Quién sabe si dentro de algunos años la situación cambie y entonces ahora sí sean las mujeres las que tengan una inmensa mayoría en comparación con los hombres, pero bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Pero al momento, de todos modos, podemos ir notando esos cambios. Y les repito, en las empresas esto se utiliza mucho por cuestión de igualdad de género, igualdad laboral. Incluso en oficinas de gobierno, estos indicadores son muy importantes porque si en una oficina de gobierno tú tienes mayoría de hombres, muchas veces eres cuestionado, ¿no? Entonces, lo que se busca es que exista más un equilibrio de género. Ok, si no tenemos problema con esta gráfica, podemos pasar a la siguiente. La siguiente se conoce como diagrama de barras laterales y también nos va a ayudar para describir el acomodo de datos por clase. Aquí, dependiendo del autor, podemos encontrar 2 tipos de diagramas de barras laterales. Este que les presento en pantalla es uno, y este tipo en específico es muy utilizado sobre todo por INEGI. ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a hacer? Del lado, vamos a suponer que esta línea negra, que se encuentra en el centro, es el origen, sería 0. Entonces, lo que se hace, por lo general, es que del lado derecho, las barras van creciendo hacia la derecha para el conteo de los hombres. O sea, entre más hombres haya, las gráficas se van a hacer, o las barras van a ir creciendo más hacia la derecha. Mientras que de la línea negra hacia la izquierda va a representar a las mujeres y las gráficas irán creciendo, las barras irán creciendo hacia la izquierda conforme se tengan más datos. ¿Por qué se utiliza esta gráfica? Esta gráfica, por ejemplo, podría representar la edad de un grupo de hombres y mujeres que va desde los 0 años, obviamente aquí va a estar cerrado, no podemos tener menos de 0 años. ¿A qué significa que sea de 0 años? Bueno, es cuando los bebés
todavía se encuentran en meses, todavía no han cumplido un año. Entonces, todos esos bebés que todavía están de meses se considerarían dentro de o al inicio de este intervalo, obviamente hasta antes de los 5 años, y así nos iríamos por quinquenios hasta llegar a 20 o más años. Yo les comento que esto lo utiliza mucho INEGI, sobre todo para ver cómo se encuentra la proporción de la población. Y esa información durante mucho tiempo ha sido utilizada por los distintos gobiernos para poder establecer las políticas que se van a requerir durante los mandatos, o por lo menos eso debería de ser algo de las cosas que utilizaran los gobiernos para poder hacer política y hacer pues sí, prácticamente, y tomar decisiones, ¿no? Sobre lo de la población. En el caso, por ejemplo, de México, durante la época de los 50 hasta mediados de los 90, estas gráficas siempre iban a mostrar mayor dominio del lado de las mujeres. Ahí, bueno, esa es una cuestión biológica, que existen más mujeres que hombres. Pero aparte, en estas gráficas, en las gráficas de los años que les comento, por lo general serían donde tendríamos las barras más alargadas, y conforme fueran pasando los años, esas barras, tanto de izquierda como derecha, se van haciendo más pequeñas. Eso es lo que nosotros, a lo mejor ustedes alguna vez han oído, que le llaman pirámide poblacional. Quiere decir que justamente en esa época las familias se dedicaban a tener hijos, y varios hijos, ¿no? O sea, una familia de esos tiempos, pues era prácticamente de entre 3 y 5 hijos. Por lo tanto, las barras de menor edad eran las más grandes, y además también, bueno, en esas épocas debemos de recordar que muchas parejas se casaban incluso desde los 16 años, 16, 20 años. Entonces, desde los 16, 20 años, eran familias que empezaban a tener hijos. Por lo tanto, la carga y el crecimiento poblacional se encontraba justamente en la base. Mientras nosotros crecíamos a ritmos acelerados, nuestra población crecía a ritmos acelerados, en contraparte podíamos nosotros ver el caso europeo. En el caso europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente quedó traumada, quedó asustada. Obviamente no tenían ganas de tener familia, de dejarles un mundo pues devastado a sus hijos. Y ahí lo que encontrábamos es que, reduciendo la tasa de natalidad, la gráfica nos iba a mostrar una pirámide invertida, que también resulta un problema para los gobiernos. ¿Por qué? Porque entonces los gobiernos tienen que estar pensando, si tienen una población muy vieja, tienen que estar pensando en programas de retiro. ¿Qué voy a hacer con los viejos? ¿Qué voy a hacer con todos aquellos que ya acabó su vida útil laboral y ya están jubilados? Bueno, tengo que crear espacios, tengo que crear lugares, tengo que crear planes de retiro para poder dar incluso programas, ¿no? Programas de apoyo económicos a ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los tengo que apoyar de alguna manera. En el caso de México en esos tiempos, bueno, pues lo que se hacía era más bien ya empezar a crear campañas de salud y reproducción, ¿no? Donde, bueno, mira, aprendan a usar anticonceptivos, tenemos que bajar el límite, tenemos que profesionalizar a la gente. ¿Con qué? Con la función de ir disminuyendo la base piramidal en México y
En Europa, bueno, pues lo que estaban haciendo era tratar de darle atención a la cuestión de la gente grande. ¿Qué sucedió? Cuando un país, dice la teoría, se encuentra en el mejor momento para crecer, es cuando las barras mayores se encuentran justamente entre los 20 y los 40 años. O sea, cuando tú haces esta gráfica y tus barras entre 20 y 40 años se encuentran más grandes que la base y la parte superior, quiere decir que tú tienes mayor capacidad de emplear a la gente, tienes más gente productiva, la cual puedes utilizar en muchos aspectos. A México esa situación le tocó justamente en el gobierno de Fox, que era cuando decían que teníamos un bono poblacional. Ahí el gobierno, si se hubiera enfocado bien o se le hubieran dejado enfocarse bien, lo que se tenía que haber dedicado era a generar empleos, a tratar de hacer crecer la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienes problemas de nacimientos y no tienes realmente tantos viejos. Es más, justamente en ese momento es cuando los gobiernos tienen que fortalecer, por ejemplo, todos los sistemas de retiro, porque es el momento en el cual, como la mayoría de la gente se encuentra trabajando, bueno, si ese es el supuesto, si ese supuesto aplica, entonces justamente es el momento en el cual tú puedes tener la mayor cantidad de aportaciones para seguridad social, entiéndase IMSS o ISSSTE. Pero bueno, pues la realidad es que no sucedió. Ok, ¿dudas con esta gráfica? ¿Entendemos bien cómo funciona la manera de espejo? Digo, Todo bien. aquí estamos poniendo a las mujeres del lado izquierdo como un espejo. Yo lo hice, bueno, porque generalmente las gráficas que nos presentan van a estar acomodadas de esta forma, pero no es una ley. Podríamos invertir los lados y que los hombres sean espejo y que las mujeres crezcan hacia la derecha. Eso no es ley. Ok, esta es una gráfica que nos dan los autores. Hay otros autores que nos presentan este tipo de gráficas y para otros autores esta sería la gráfica de los laterales. Incluso el propio Excel considera barras laterales este tipo de gráfica, que si nosotros la revisamos bien, es prácticamente un histograma visto de forma lateral, no de forma vertical, o bueno, de forma horizontal más bien, ¿no? No tiene, yo creo que mucha ciencia. Y aquí, bueno, también va a servir como comparativo. Las barras rosas representarán a las mujeres, mientras que las barras azules, bueno, en esta gráfica representará a los hombres. Y también podemos hacer un comparativo donde nos estamos dando cuenta que salvo el caso de 10 a 15 años, existe una mayor cantidad de mujeres. A lo mejor bueno, en este están empatados, ¿no? Pero en el resto de las barras o de los intervalos existe mayor cantidad de mujeres. Ok, estas serían prácticamente las dos formas en las cuales podemos obtener barras laterales. A mí en lo particular me gustaría que trabajáramos con esta gráfica. Esta gráfica me es más importante que esta. Pero bueno, ahí está para que la conozcan también. Ok, la siguiente es la gráfica lineal. ¿Cómo se crea una gráfica lineal? Bueno, va a suceder o se va a crear a partir de tomar los puntos medios de cada barra del histograma. Vamos a suponer, por eso lo puse en transparencia, la gráfica del histograma. Este es un histograma que ya alguna vez vimos en alguna clase, pero si nosotros nos damos cuenta,
La línea, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es poner los puntos, señalar los puntos medios que se encuentran en la parte superior de cada una de las barras del histograma. Ya que tenemos señalados cada uno de los puntos de las barras del histograma, lo que seguiría a hacer es únicamente seguir puntos, ¿no? Trazar líneas rectas de punto a punto y obviamente nos va a crear una línea, una gráfica lineal. Excel no lo hace, pero es importante que todas estas gráficas lineales empiecen desde el origen, ¿sí? Entonces, bueno, por eso ven aquí esta línea media rara, porque yo la tuve que incluir. Todas salen desde el origen y entonces empiezan a crecer y tenemos nuestra gráfica lineal, ¿sí? Esta gráfica lineal es, yo creo que la gráfica que se utiliza el 90% de las veces en economía. Es una gráfica que ustedes van a estar viendo constantemente y van a tener que estar realizando constantemente a lo largo de la carrera. Creo que no tiene mayor, más que podamos explicarle, ¿no? Si yo quito los histogramas, bueno, pues tengo la gráfica. Esta sería mi gráfica lineal. ¿Y cuál es la importancia de la gráfica lineal? ¿O qué nos expresa la gráfica lineal? La gráfica lineal lo que nos va a mostrar justamente son los picos, que en economía estos picos, dependiendo de lo que estemos analizando, van a ser muy importantes y también vamos a tener, bueno, o crestas, y también vamos a tener esto que se conoce como valles, o sea, los puntos más bajos, o nuestros máximos y nuestros mínimos. Ustedes en sus clases de microeconomía, supongo que ya empezaron a ver máximos y mínimos, aplicados, obviamente, a economía, porque máximos y mínimos los vieron en matemáticas, si no mal recuerdo. Ok. Entonces, bueno, regresando a esta gráfica, lo importante sería ver cierto comportamiento, cierta tendencia, encontrar cuáles son nuestros máximos, cuáles son nuestros mínimos. ¿Qué podemos hacer a partir de esta gráfica lineal? Nosotros, o la ventaja que tiene la gráfica lineal, es que nosotros podemos utilizar varias series y hacer un comparativo. O sea, yo podría poner aquí a lo mejor 2 tablas de frecuencias distintas que también se comporten en 11 clases, como este caso, y que más o menos se encuentren en la misma escala y comparar cómo es el comportamiento de una serie o de otra. A partir de eso, yo puedo generar la siguiente gráfica. La gráfica que se conoce como gráfica de áreas. Esa gráfica de áreas nos va a servir para comparar 2 o incluso más variables, por ejemplo, a lo largo de tiempo o series de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta gráfica de áreas? Bueno, si ustedes revisan esto, la parte de arriba de cada una de las áreas es una gráfica lineal, ¿sí? Lo único que está haciendo, en este caso el software, es iluminar toda el área que se encuentra bajo la línea que nosotros trazamos. Aquí tenemos una segunda área que se encontraría superpuesta de color como naranja o café, bueno, no sé qué color sea este, y de igual manera se encuentra iluminado. ¿Qué nos muestra esta gráfica de áreas? Bueno, por ejemplo, aquí yo tengo el rendimiento de automóviles de millas por galón, o sea, cuántas millas me está dando un galón. El área azul identificaría al rendimiento del Civic híbrido y el área naranja estaría representando el rendimiento que me da un Prius de Toyota. Ambos coches son coches
híbridos. Y bueno, de acuerdo con esta gráfica, yo podría decir que la mayoría de los automóviles Civic, que serían 20, me están dando 29 millas por galón. O sea, el rendimiento real de un Civic, de acuerdo con esta gráfica, sería de 29 millas por galón. Hay Civics que a lo mejor me den menos, pero la mayoría de los Civics me darían ese rendimiento. Para el caso del Prius, el Prius me dice que cerca de 10, casi 10 automóviles de los que se tomaron de la muestra están dando un rendimiento de 26.6667 millas por galón. O sea, yo podría inferir, de acuerdo con esta gráfica, que es más probable que el Civic me dé un mayor rendimiento que el propio Prius, ¿no? O sea, aquí Prius, de acuerdo con esta gráfica, es menos eficiente que Civic. Pero bueno, yo puedo hacer comparativo de lo que sea, ¿no? El ¿Qué es el chiste eje Y, es... profesor? ¿Mandé? ¿Qué es el eje Y? El eje Y es la cantidad de automóviles. Gracias. Las abscisas son automóviles y las ordenadas son millas por galón. ¿Sí? Sí, bueno, aquí me faltó justamente lo que les he estado diciendo en clase, ¿no? Aquí me faltó ponerle las etiquetas para ver qué es lo que estamos comparando. Pues serían millas por galón y este sería total de automóviles, puestos en práctica, ¿no? O de la muestra. Ok. Si no hay duda, pasamos entonces a la siguiente gráfica. La siguiente gráfica es la ojiva. La ojiva nos va a mostrar la distribución acumulada. Ustedes recuerdan que en su tabla de frecuencias también teníamos una que se llamaba, obteníamos datos que decía frecuencia absoluta acumulada o frecuencia relativa acumulada. Bueno, si nosotros queremos graficar esos datos, tendríamos que recurrir a la ojiva. Y existen dos tipos de ojivas, eso es importante saberlo. Existen las ojivas menor que y existen las ojivas mayor que. Antes de continuar, bueno, es que yo ahorita no tengo acceso a un reloj. ¿Me pueden informar cuando den las 12 en el chat? Por favor. Es que no tengo reloj ahorita en pantalla, no lo puedo ver y no tengo uno en la mano. Para no seguirme. Más de media hora. Oiga, bueno, la ojiva es la que pidió en la tarea que acaba de mandar, ¿verdad? En la tarea pedí he pedido, creo que subí todas, ¿no? La ojiva, la de puntos, ahorita las vamos viendo. Subí varios, pero sí viene la ojiva en esa que acabo de mandar. Son como 5 o 6 gráficas, me parece, que les estoy pidiendo Gracias, profe. para la actividad. Ok, bueno, entonces, aquí es importante saber que existen dos tipos de ojivas, la menor que y la mayor que. La menor que, por lo general, es la ojiva que más se utiliza, es la ojiva más común, pero eso no quiere decir que no se utilice la otra. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo vamos a construir una ojiva? Primero necesitamos tener nuestra tabla de frecuencias. Vamos a construir una ojiva con frecuencia acumulada absoluta. Estos datos ustedes ya los deben de tener porque fue de un ejercicio, me parece que fue del primer ejercicio que hicimos. No recuerdo que estábamos checando. Creo que eran precios de la canasta básica. Si no me recuerdo, esos son los datos.
Y quedamos que era de 6 intervalos, en precios que iban desde el 5 hasta el 29. Si no mal recuerdo, esos son los datos. Bueno, ustedes deben tener esta tabla. Ok, ya que tengo yo mi tabla de frecuencia, me voy a concentrar ya sea en la frecuencia acumulada absoluta o en la frecuencia acumulada relativa o frecuencia relativa acumulada, no importa el orden de cómo lo digamos. Ya que lo tengo, voy a tener que construir ahora una tabla de ojiva. ¿Cómo se construye? Bueno, primero voy a decidir si va a ser menor que o mayor que. Vamos a ver primero la menor que considero que es la más sencilla. ¿Qué voy a tomar? Si nos damos cuenta, la tabla de menor que ahora va a incluir una columna que se llama menor que. ¿Y qué datos voy a tomar? Los datos que yo voy a tomar son los datos que yo tengo en las fronteras inferiores, más el dato último que yo tengo en la frontera superior. Me voy a regresar a la tabla anterior. O sea, yo voy a tomar todos estos valores de la frontera inferior, 5, 9, 13, 17, 21 y 25, y además voy a incluir ahora el valor de la frontera superior, que sería 29. ¿Sale? No tenemos dudas hasta este momento. Ok. Ya que yo puse los datos de la frontera, de las fronteras, ahora lo que yo tengo que hacer es construir, o más bien ir llenando los datos de lo que voy a tener ahora como frecuencia acumulada. ¿Cómo voy a tomar los datos? ¿O cómo funciona cuál es la razón de esta tabla? Ok, lo que yo voy a hacer es que voy a poner, yo prefiero construirla de abajo para arriba, pero bueno, ustedes lo pueden hacer de arriba para abajo si gustan. A mí se me hace más fácil de abajo para arriba. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar en mi tabla anterior cuáles son los datos que son menores que 29. ¿Qué quiere decir? Yo sé que tengo un total de 25 datos y que mis datos, de acuerdo con mi tabla de frecuencias, están entre el 5 y el 29. Por lo tanto, la cantidad de datos que yo tengo menores a 29 tendrían que ser los 25, ¿sí? El total de datos que yo tengo aquí. Ok, ¿qué sigue? Ahora me paso al siguiente dato, a menor que 25. Yo tendría que contar cuántos datos son menores que 25. En mi caso, serían 23. Si ustedes observan, si son observadores, se darán cuenta que son prácticamente los mismos datos que yo tengo en mi tabla de frecuencias donde dice frecuencia acumulada. Nada más que esos datos se van a encontrar, digámoslo de cierta forma, desfasados. O sea, yo tendría 25, 23, 20, 15, 8 y 3. Aquí los tengo, 25, 23, 20, 15, 8 y 3. Están desfasados. ¿Qué sucede? Que para el dato superior, o sea, el dato que yo tendría hasta arriba con 5, yo tendría que tener automáticamente un 0. ¿Por qué un 0? Porque yo sé que no tengo ningún dato menor que 0. ¿Tenemos dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Pero repetir eso, por favor? Ok. Aquí lo que nosotros estamos haciendo, esta tabla lo que está mostrando son cifras menores que el dato que yo tengo aquí. Entonces, datos menores que 29, yo tendría 25. ¿Por qué sé que son 25?
porque sé que toda mi tabla está hecha a partir de 25 observaciones y esas observaciones se encuentran en valores entre 5 y 29. De hecho, como yo ya abrí la frontera, ustedes recuerdan que esa es una de las reglas primeras que nos dice el autor. Hay que abrir la frontera, entonces yo ya sé que no tengo ningún valor que llegue a 29 porque yo ya abrí mi frontera. Por lo tanto, la frecuencia acumulada para 29 sería el total de datos que yo tengo. En este caso serían 25. Después, lo que haría es revisar cuántos datos tengo menores a 25, a la cifra 25, que es la que tenemos aquí como frontera. Si yo reviso mis datos, yo sabría que tengo 23. Ok, estos datos que yo voy obteniendo aquí, si ustedes son observadores del 3 al 8, ¿dónde están? No me pasé. Del 3 al 25, son los mismos datos que yo tengo en mi tabla de frecuencias. Aquí las tengo, 3, 8, 15, 20, 23 y 25. Pero estos datos están desfasados, bueno, estarían desfasados en mi tabla menor que. Aquí están, mira, 3, 8, 15, 20, 23 y 25. ¿Qué sucedería con este dato de 5? Yo tendría que ponerle 0. ¿Por qué? Porque la lógica me diría que yo no tengo datos menores que 5. ¿Por qué no tengo datos menores que 5? Porque en este ejemplo, mis fronteras dicen que mis datos están entre 5 y 29. O sea, datos menores a 5 no existen. Por lo tanto, aquí iría por default el 0. O sea, yo ya sé que no hay datos. ¿Sí? ¿Ya entendimos estas dos primeras columnas? De menor que y la de acumulada. Gracias. Sí, profe. Ok. ¿Qué sigue? Yo puedo generar entonces la tercera columna, que sería frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo la voy a generar? Pues muy simple, como lo hicimos con la otra tabla. Voy a dividir la cantidad de datos que ahora yo tengo en esta tabla de frecuencia acumulada entre el total de datos y lo expreso en decimales. Entonces, bueno, 0 entre 25 me va a dar 0, pero ya 3 entre 25 me dará 0.12, 8 entre 25, 0.32, hasta llegar a 25 entre 25, que sería 1. Y para la frecuencia porcentual acumulada, lo que yo voy a hacer, pues es simplemente convertir estos datos en decimal, pasarlos a porcentajes. O sea, no creo que ahí tengamos mayor problema, ¿no? O sea, creo que esta parte de convertirlos es sumamente sencilla. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, ahora, ya que tengo mis datos, yo puedo construir, ahora sí, mi ojiva menor que. ¿Cómo la voy a construir? Por ejemplo, si yo quiero construir una ojiva de frecuencia acumulada absoluta, lo que tendría yo que hacer es que el eje de las ordenadas o el eje de las X serían estos datos que yo tengo como menor que. Por ahí apaga, David, ya no apagamos tu micrófono, por favor. Ok. Ok, repito. Estos datos de menor que serían los que yo tendría que estar utilizando para ponerlos en el eje de las ordenadas, en el eje de las X. Mientras que si yo la voy a hacer de frecuencia acumulada absoluta, los datos que yo tengo en frecuencia acumulada absoluta serían los datos que yo estaría utilizando para el eje de las abscisas, el eje de las Y's.
Si no quisiera hacerlo con frecuencia acumulada absoluta, lo podría hacer con frecuencia relativa acumulada y las Y's o las abscisas serían estos valores. Si no me convencen estos valores o si no quisiera mostrar estos valores, podría utilizar la frecuencia porcentual acumulada y lo expreso entonces en porcentajes. Para este ejemplo, hagámoslo con frecuencia acumulada absoluta. ¿Y cómo nos queda? Nos queda de esta forma la gráfica, la ojiva menor que. Aquí es importante que nosotros pongamos la etiqueta menor que, o bien junto, bueno, si lo vamos a hacer a mano es más fácil, junto a cada uno de los números que se encuentran en las abscisas, no en las ordenadas, perdón, tendríamos que ponerle el signo menor que para demostrar que estos datos que están aquí son menores que 5, menores que 9, menores que 13, menores que 17, etcétera, hasta el 29. ¿Qué sigue? Bueno, pues solamente yo voy a ir poniendo, haciendo la relación de los datos que yo tuve en esta tabla. A 5 le corresponderá 0, a 9 le corresponderá 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a 29 que le corresponden 25. Y junto cada uno de los puntos. ¿Qué es importante en esta gráfica? ¿O cómo vamos a diferenciar de primera vista una gráfica de ojiva versus una gráfica lineal? La gráfica de ojiva, si ustedes se dan cuenta, tiene marcados los puntos, mientras que la gráfica lineal se traza la recta de manera continua, no tiene estos puntos. Entonces, cuando ustedes hagan gráficas, es importante, cuando hagan trabajos, es importante que sepan diferenciar, porque hay personas que utilizan esta gráfica de manera indistinta para una gráfica lineal, y eso estaría mal. Quiere decir que ustedes están usando una ojiva. ¿Quedó claro esta ojiva menor que? ¿Sí se entendió cómo la construimos? Profe, la diferencia entre la ojiva y el que va en medio del histograma, nada más es eso, ¿no? Que esta está al borde y que la otra va justo en medio de la lineal, perdón. Ok, la lineal lo que me va a estar marcando son los puntos medios de cada una de las barras del histograma. Y esa se traza directa, se traza como una línea continua. La ojiva se tiene que señalar cada uno de los puntos que toca, pero la forma de construirla es a partir de frecuencias acumuladas. La lineal no son frecuencias acumuladas, son frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Aquí sí estamos tomando acumulados. ¿Sale? Eso es importante. Vale, aquí en nuestro eje de las abscisas, de las Y's, estamos señalando que son frecuencias acumuladas. En lineal utilizamos frecuencias absolutas o frecuencias relativas, simplemente los valores que obtenemos para cada intervalo. Aquí sí son acumulados. Ok, ¿no hay dudas con la menor que? Entonces, si no hay dudas, podemos ahora construir la ojiva mayor que. Esta ojiva muchas veces representa un poco más de, ¿cómo decirlo? Requiere más bien más atención. No es que sea más difícil, pero sí requiere más atención hacerla. ¿Cómo vamos a construir esta mayor que? Igual, creamos una tabla que se llame mayor que y vamos ahora a señalar que en la columna que es una ojiva, que vamos a construir una ojiva, pero ahora mayor que. ¿Qué datos vamos a tomar? Volvemos a tomar los mismos datos de las fronteras, que va de 5 hasta 29. ¿Cómo se va a construir? Este sí se va a construir de forma inversa que la ojiva menor que.
Y aquí, como técnica que yo les recomiendo, o a mí se me facilita más, esta sí se haría de arriba hacia abajo. Entonces, hay que entender la lógica ahora del mayor que. Nosotros vamos a buscar, ya que tenemos los datos del mayor que, nosotros tendríamos que buscar cuántos datos existen mayores que 5. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a buscar cuántos hay. Obviamente, si 5 es mi frontera inferior, querrá decir que datos mayores a ese valor serían todos los datos que yo tengo de mi muestra. En este caso serían 25. ¿Sí? Ya que tengo el primer valor, ahora lo que yo tendría que hacer es buscar cuántos datos van a existir mayores que 9. Aquí es importante, aquí sí es importante que nosotros revisemos con los datos y saber cuántos valores hay mayor que 9. Los datos que vamos a obtener aquí son incluso distintos a los que obtuvimos en la menor que. Hay gente que se confunde y pone los datos de manera inversa que en la menor que, pero no, son datos distintos. ¿Por qué? Porque menores a 9 va a haber 22, mayores a 9 va a haber 22, mayores a 13 va a haber 17, hasta que lleguemos a 29. Y por la misma razón que en el caso de la menor que, podemos asegurar que no hay valores mayores a 29. ¿Por qué? Porque mi frontera superior es 29 y mi muestra solamente llega a 29. Por lo tanto, el número que tendríamos por default sería 0 en este caso. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro cómo obtuve estos valores? Ok, ok. ¿Qué seguiría? Bueno, lo que seguiría es obtener ahora las frecuencias relativas acumuladas. Igual, dividiríamos el valor que tenemos en la frecuencia acumulada absoluta entre el total de observaciones. En este caso sería 25 entre 25 sería 1, y luego 22 entre 25, y así cada uno de los valores para ir obteniendo la frecuencia relativa. Ya que tenemos la frecuencia relativa, bueno, para la frecuencia porcentual acumulada, lo único que tendríamos que hacer es convertir los valores decimales, convertirlos a porcentaje. Igual, eso sí, no debería de representarnos mayor problema. Ok, ya que tengo mis valores, para este ejemplo también tomaré la frecuencia acumulada absoluta, pero podría hacerlo con relativa o con porcentual, no importa. Lo voy a hacer en este caso para frecuencia acumulada y volvemos a hacer lo mismo, el mismo criterio. Todas las cifras que se consideren mayor que serán las cifras que establezcan mi eje de las ordenadas, mi eje de las X, mientras que todos los que tengo en la frecuencia acumulada serán los valores que yo obtenga en las abscisas, en Y. ¿Cómo se construye la gráfica o cómo nos queda la gráfica? La gráfica nos queda de esta forma. Y entonces podríamos decir que valores mayores que 5 serían 25, mayores que 9 serían 22. Y bueno, vemos que la gráfica desciende. Igual aquí tendríamos que poner la etiqueta mayor que, o simplemente junto a cada número poner el signo de mayor que, ¿sí? Para indicar que estos datos que nosotros tenemos son mayores. Igual que en la ojiva menor que, bueno, tenemos que señalar con puntos cada uno de los resultados que tenemos, o de los puntos de conversión entre X y Y. ¿Qué podemos observar de estas dos ojivas?
Bueno, las ojivas mayor que siempre nos van a dar una gráfica con pendiente negativa. O sea, siempre las gráficas ojiva mayor que van a ir hacia abajo. Mientras que las ojivas menor que siempre serán positivas. ¿Sale? Entonces, si ustedes están haciendo una ojiva menor que y les sale con pendiente negativa, quiere decir que está mal realizada. Entonces, allá habría que revisar dónde nos equivocamos. ¿Sale? ¿No tenemos dudas? ¿Quedaron claras estas dos ojivas? Sí, profe, gracias. Ok. Ok, entonces, bueno, ya tenemos la ojiva menor que, la ojiva mayor que, y pasamos, me parece que esta ya es la última gráfica, el diagrama de puntos. Bueno, ahorita veo si tengo más, pero vamos a ver diagrama de puntos. El diagrama de puntos también se va a utilizar para comparativos. En el caso, por ejemplo, de nosotros en economía, generalmente utilizamos estas gráficas de puntos. Bueno, son poco utilizadas, pero cuando se llegan a utilizar, por lo general es para diferenciar géneros. Entonces, aquí tengo un ejemplo sencillo de rangos de edad, un rango de edad que va de los 18 a los 24 años de edad y la cantidad de personas que cumplen con ese rango, ¿no? Entonces, bueno, para hacerlo sencillo, los puntos azules indicarían la cantidad de hombres que existen en la muestra y los puntos rosas la cantidad de mujeres que existen en esa misma muestra para señalar, por ejemplo, cada una de las edades. Para 18 años yo tendría 5 personas, las cuales 3 son hombres y 2 son mujeres. Y así me iría. Por ejemplo, en el caso de 22 años, yo solamente tengo 2 mujeres que tienen 22 años. Igual, los hombres en 23 serían 3 y una sola mujer, y así respectivamente. Estas gráficas obviamente se utilizan poco en economía porque por lo general utilizamos muchos datos. Entonces, imagínense crear una gráfica y aquí sí tenemos que representar con puntos cada uno de los datos. Entonces, imagínense hacer una gráfica para una población o para una muestra incluso de 1000 personas, ¿no? Sería diría por ahí una tía, sería la loquera tratar de estar poniendo punto por punto para mostrar cuántos hombres y cuántas mujeres existen en cada uno de los rangos de edad. Déjenme ver. Ok. ¿Dudas con estas gráficas que vimos el día de hoy? Sí, profe, yo sí tengo una duda con esta gráfica que acaba de presentar. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiésemos tenido la misma cantidad de personas con la misma edad? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido, no sé, 2 hombres con la misma edad de 18 años y 2 mujeres con la misma edad de 18 años? ¿Cómo sería representado ese puntito? Pues así como ¿no? Como en el 19. Como en el 19 tengo 2 hombres de 19 años y 2 mujeres de 19 años. Lo que tengo que hacer primero es siempre... Pero ahí tiene 3 mujeres de 19 años, ¿no? O sea, No, de tiene 2 19 años... Ajá, No, sí. ok. Ya entendí qué es lo que te está causando conflicto. No, cada punto representa una observación o una persona. En total, esta gráfica, por ejemplo, en el caso de 19, esta gráfica lo que me está diciendo es que personas con 19 años, porque aquí este es mi indicador, personas con 19 años, yo tengo 4. O sea, la suma de todos los puntos, indistintamente del color. Yo tengo 4 personas en este ejemplo con 19 años, de las cuales 2 son mujeres y 2 son hombres. O en el de 21. En el de 21 yo tengo 6 personas
con 21 años y 4 son hombres, estos 4 puntitos azules, y 2 son mujeres. ¿Sí quedó más Sí, claro? sí, profesor, ya Ok. lo entendí, gracias. Ok, aquí es algo importante. Es lo que sí tienen que tomar en cuenta para hacer esta, por ejemplo, esta gráfica de puntos, es que siempre tienen que poner, cuando comparen, bueno, pueden comparar incluso más casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos comparando género, pero si vamos a comparar, por ejemplo, hombres contra mujeres, y yo decido, o ustedes deciden de manera arbitraria, que los hombres sean la base, entonces siempre voy a tener que poner primero todos los puntos de hombres, y ya que puse todos los puntos de hombre, bueno, sobre los puntos de hombre pongo los puntos que representan mujer. No se vale que yo, por ejemplo, este lo haga azul, este lo haga rosa, este lo haga azul, este lo haga rosa, etcétera, etcétera. Los tengo que acomodar por grupos. Primero pongo un grupo, digamos que primero pongo todos los puntos azules para representar hombres, y sobre esos puntos pongo todos los puntos rosas que corresponden para representar mujeres. Podría hacerlo incluso a lo mejor para 3 grupos. Digo, ahorita no se me ocurre algo que fuera, que fueran 3, ¿no? Casi siempre estos se utilizan para género, pero bueno, vayámonos un poquito al caso canadiense, ¿no? En Canadá, que ya se aceptó por ley que existe el tercer género, que es un género indistinto o indeterminado, bueno, pues entonces a lo mejor sí. Después de los puntos rosas, a lo mejor yo pondría puntos amarillos para indicar que son ese tercer género, ese género indistinto o indeterminado, no recuerdo bien cuál es el caso que se le da, pero solo los podría poner ya que terminé de poner los puntos que representan a los hombres, los puntos que representan a las mujeres, y encima pondría esta nueva categoría, ¿no? Digo, es algo que se me ocurrió ahorita, pero debe de haber ejemplos donde se utilicen más grupos, ¿no? O sea, no lo sé, ahorita no recuerdo ninguno. ¿Tenemos dudas? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Sí, profe, todo está bien. Ok, bueno. Entonces, si no tenemos dudas con las gráficas, pasemos a algo importante. Las gráficas que engañan. Esto ha sido tema de controversia y creo que seguirá siendo tema de controversia en estadística, en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dicen que las gráficas sirven, bueno, por ahí dicen las políticas que las gráficas y la estadística sirven para mentir. Y efectivamente, si se le da una mala utilización a una gráfica o a unos datos, pues podemos nosotros representar lo que queremos representar y no lo que debiéramos de representar, ¿no? Ahí es una cuestión ética. Efectivamente, esto es una herramienta y no es susceptible a engaño. Hablando de forma ética, nosotros tendríamos que decir que las gráficas deben de ser lo suficientemente explicativas y debemos de ocupar la gráfica correcta, la que nosotros creamos que es la gráfica que realmente va a demostrar lo que queremos demostrar, y sobre todo utilizar las escalas más claras. Muchas veces nosotros tenemos bien la idea de la gráfica, pero no sabemos utilizar bien la escala, o sea, no sabemos si lo hacemos en pares o si nuestra escala va de 1 en 1 o de 10 en 10 o de 100 en 100. Eso obviamente es de cada autor, pero bueno, lo importante es tener cierto criterio, sobre todo para utilizar las escalas. Aquí les voy a poner el mismo caso visto de 2 formas distintas. Vamos a mostrar las gráficas del total de accidentes laborales que ocurrieron en la empresa El Salado S.A., ¿no? En una empresa ficticia de ese nombre, y vamos a ver cómo se podemos decir lo mismo de diferente forma. La gráfica izquierda nos está mostrando la cantidad de accidentes laborales que ocurrieron durante todo un año, de enero a diciembre.
¿sí? La escala es una escala que va de 2 en 2, mientras que el caso del lado derecho son los mismos datos y también estamos comparando la cantidad de accidentes que ocurrieron y lo comparamos contra los meses del año. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Podríamos nosotros darnos cuenta que la gráfica del lado derecho es una gráfica sumamente tramposa, ¿no? Pareciera que esté en escala de 50, ¿cómo se llaman? De 50 datos, y pareciera que la gráfica está plana, ¿no? O a lo mejor de repente por ahí tendrá algunos bordecitos, pero obviamente esta gráfica no nos permite saber realmente cuántos accidentes laborales ocurrieron. Y si yo veo la gráfica sin mucho detenimiento, la gráfica del lado derecho, pues habrá quien me diga, ah, bueno, pues a lo mejor los accidentes fueron 5 y se mantuvieron en 5 y a lo mejor aquí subió a 6 y luego bajó a lo mejor a 3, ¿no? ¿Por qué? Porque está más cercano del 0 que del 50. No es una gráfica que realmente me explique mucho. Sin embargo, si yo agarro la gráfica del lado izquierdo, bueno, esta gráfica sí es más representativa y esta gráfica sí me dice realmente qué es lo que está ocurriendo. Aquí sí yo puedo darme cuenta que en enero los accidentes fueron 13, no fueron los 5 que yo suponía aquí. Perdón que lo interrumpa, profe, Fueron ya los casi 12. son las 12. Ok, ya con esto acabamos. Gracias. Gracias, ya con esto acabamos. En enero, bueno, ya me di cuenta que fueron 13, en febrero fueron 14, en marzo fueron 15, en abril volvieron a ser 13. O sea, esta gráfica, incluso en octubre yo llegué a tener 25 casos de accidentes laborales, ¿no? Es algo muy, en cuestiones de empresariales, sería un caso muy fuerte que yo tuviera 25 accidentes laborales en un solo mes, ¿no? Entonces, eso es lo importante, eso es lo que quiero que ustedes aprendan, que se les quede, que no se vuelvan políticos y que, bueno, pues utilicen estas herramientas para señalar lo que tiene que ser y no lo que ustedes quieren aparentar que sea, ¿no? ¿Qué otra cosa o cuál es la importancia de las gráficas? Cuando ustedes ya se encuentren laborando, si a ustedes les toca tener un jefe, ese jefe, y bueno, les pide gráficas o les pide reportes, ese jefe lo más probable es que se encuentre muy ocupado. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de generar lo que se conoce como reportes ejecutivos, o sea, no más de 3 hojas, ustedes le tienen que, bueno, de hecho páginas, más bien, no más de 3 páginas, tal vez 5 a lo mucho, le deben de mostrar a su jefe cómo está el reporte de la situación de la empresa, o sea, de lo que ustedes se trabajen, a lo que ustedes se dediquen. Y obviamente una gráfica va a ser más fácil de entender que estar mostrando tablas, que estar mostrando números. Obviamente para construir las gráficas se tiene que construir, detrás de construir una gráfica tengo que construir las tablas, porque si no, ¿cómo acomodo la información? Entonces, es importante que ustedes que desarrollen esta técnica. Y por el otro lado, ok, a lo mejor ustedes no tuvieron un jefe, ustedes resultaron ser los jefes de la empresa. Bueno, en el caso en el que ustedes fueran los jefes de la empresa, ocurre lo mismo. Ustedes van a ser las personas que se encuentren realmente ocupadas, que su tiempo sea sumamente importante y van a tratar de evitar de tener la mayor cantidad de papel y la mayor cantidad de datos. Lo que van a querer es tener datos rápidos, verídicos y de fácil interpretación. Por lo tanto, lo que entonces ustedes tendrían que
sugerir a sus colaboradores, pues es justamente que les construyan buenas gráficas, pero si ustedes no saben cómo se hacen, bueno, pues difícilmente se van a dar cuenta si sus colaboradores están haciendo buenas gráficas o no. ¿No? En este caso, por ejemplo, en este caso de la empresa, este caso ficticio, pues es obvio que nada más con revisar de reojo esta gráfica, la gráfica del lado izquierdo, yo podría darme cuenta que en octubre yo tuve un incremento de accidentes laborales, ¿no? Eso para mí demostraría una alarma muy grande. Ya después, si esa alarma logró en mí captar la atención, bueno, pues a lo mejor ya tendría yo que dedicarle el tiempo necesario para investigar por qué ocurrieron esos accidentes laborales, ¿no? O en el caso de diciembre, que disminuyeron, bueno, pues entonces también a lo mejor sería una grata sorpresa para el dueño, que en este caso, bueno, de todos modos descendieron a 12, o sea, de todos modos 12 siguen siendo suficientes, ¿cómo se llama? Accidentes laborales. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? O sea, lo importante es que las gráficas expliquen lo que queremos nosotros enseñar. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, con eso, bueno, déjenme ponerle pausa a esta